Dios les bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia en nuestras vidas. Permitir que nosotros estemos aquí en esta tarde dispuestos a escucharte, dispuestos a obedecerte, dispuestos, Padre Celestial, a ver qué tú nos quieres decir. Te suplicamos que tú obres en nuestro sentido en esta tarde, obre también en nuestras atenciones, obre también, Padre Celestial, en nuestro interés en esta tarde, de tal manera que tu palabra haya lugar en nuestras vidas y quite el yo de cada uno de nosotros, Señor. Libéranos de ese yo y permita que tu palabra tome lugar en nosotros. Te damos gracias y te suplicamos que tú seas con nosotros, que tu Santo Espíritu tome lugar, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde noche quisiera tratar un tema un poco delicado, un tema que ha venido dándome lastigazo hace más de 3 meses. Y el tema que vamos a tratar es sobre el comportamiento del llamado de Dios en nuestra vida y el resultado de la gracia de Dios en el ministerio que nosotros tenemos. Para ellos no se nos puede escapar tratar sobre la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió el llamado directamente por una visión celestial. Los otros 12, el Señor le decía a Felipe, ven, y anduvieron detrás del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo recibió un llamado directamente por una visión celestial. Y para no hacer muy largo la introducción, quisiera que tratemos desde el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11 en adelante. En el capítulo 11 en adelante del libro de Segunda de Corintios, y quisiera que lean conmigo del capítulo 1. Dice el capítulo 1. Vamos a tratar de leer el versículo 18 del capítulo 10 y seguimos al capítulo 1 del versículo 11. El capítulo 10 y versículo 18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Está hablando el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo inicia este capítulo después de decir esto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Y lo afirma con un sí afirmativo, dice: sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros entendimientos de alguna manera sea extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo vamos a dejar ahí por el momento. El apóstol Pablo, todos hemos leído mucho del apóstol Pablo, pero hay tópico, parte de la vida del apóstol Pablo, que cuando yo lo leo me entro en pánico, porque cuando me retracto frente a ese pasaje de la Biblia, veo que no he hecho nada. Y muchas veces nosotros, en nuestro caminar con el Señor, nos creemos que hemos hecho algo en la vida del Señor. Y siempre que sucede eso en la vida de nosotros, casi siempre podemos decir, es porque el yo de nosotros ha tomado lugar y no permite que la gracia de Dios mismo sea que tenga lugar en nuestra vida. ¿Entiendas? Es porque el yo de nosotros
ha tomado lugar y ha quitado la gracia de Dios, o que nosotros entendamos que la gracia de Dios es lo que debe primar en nuestra vida. La carta de Segunda de Corintios es una carta personal de Pablo. Pablo escribe esa carta para defenderse de grandes apóstoles que se levantaron y se adueñaron de la iglesia de Corintio. Pablo había venido tratando eso desde mucho tiempo con esa iglesia, pero ¿qué pasa? Llegó un tiempo en el que Pablo tuvo que tomar un momento para buscar la reconciliación de la iglesia con Cristo y consigo mismo. Porque una vez, no diría que con Pablo no, sí, con Pablo también. Porque una vez que los apóstoles, los grandes apóstoles, los falsos apóstoles tomen lugar y la iglesia obedece a los falsos apóstoles, entonces ellos necesitaban conciliarse también con Pablo porque estaban echando fuera a Pablo de su vida. Entonces Pablo, en la humildad que lo caracterizó en la obra, en su sumisión a la obra, tomó un tiempo para reconciliar la iglesia con Cristo y que la iglesia se reconcilie con él mismo. Eso pesaba en el llamado de Pablo. Y es por eso que le puse un título, no me gusta poner título, le puse el comportamiento del llamado de Dios en nuestra vida. Pablo, a pesar de que había pasado por tantas tribulaciones, por tantas horas de angustia para levantar esas obras allá en Corintio, entiéndase en las regiones de las Galacias, ahora encuentra que unos grandes y falsos apóstoles toman lugar en las iglesias y entonces desplazan a Pablo y están tratando de llevarse, inclusive de permitir que se le hable de otro Jesús. Por eso es que Pablo aquí cuando comienza dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Pablo entiende que por alguna manera u otra ya la iglesia no está entendiendo el mensaje de Dios. El mensaje de Pablo ya le parecería locura a la iglesia. Sin embargo, Pablo ahora comienza un capítulo, un hombre que levantó la obra, que trabajó, doctrinó la iglesia, ahora inicia un capítulo diciendo: soporte, toleren mi locura. Y lo hace de nuevo con un sí afirmativo: sí, toleren mi locura. Pero la locura de Pablo, que Pablo quiere que la iglesia soporte, o como quisieran llamar a Pablo loco, Pablo asume esa locura con toda la humildad que debe caracterizar un ministro de Dios para buscar una reconciliación. La iglesia se había ido detrás de falsa doctrina, y la falsa doctrina conlleva también un falso evangelio. La falsa doctrina conlleva también predicarte de un Jesús falso. La falsa doctrina conlleva también distraer al creyente para que no sea fiel a Cristo. ¿Qué pasa? Pablo aquí empieza el capítulo y se pone él adelante con toda la humildad posible y dice: soporte mi locura. La locura de Pablo tenía un propósito. Y el hecho de la humillación de Pablo también tenía un propósito. Y el propósito era únicamente buscar la conciliación de la iglesia con Cristo, porque ese era el propósito, ese llamado de Pablo. Es por eso que Pablo dice en qué lugar en la Biblia dice: una cosa hago, olvidándome todo lo que hay atrás, prosigo al blanco, a la meta, y dice: al supremo llamamiento. Pablo está tratando de ser fiel al llamamiento, no importa el sufrimiento, no importa lo que le digan a él, porque de llamar a quien sea, llamarlo loco, es un bullying. Pablo lo primero que hace es aceptar ese bullying. Dice: sí, tolérenme esa locura. ¿Por qué Pablo quiere que lo vean, que toleren esa locura? ¿Por qué Pablo se humilla hasta ahí? Porque el propósito de Pablo es defender la doctrina fundamental que Pablo
ha llevado a esa iglesia y con la doctrina que Pablo ha fundado la iglesia. La iglesia, cuando pierde el norte de Cristo, es capaz de aceptar ser engañado. Y Pablo compara a la iglesia, en este momento lo compara con Eva, porque la mentira, el engaño de Satanás ha hecho eco en la iglesia. La mentira con el que Satanás engañó a Eva ha hecho eco en la iglesia de los Corintios. Nos está llamando la atención Pablo en este momento, momentos difíciles para nuestras vidas cristianas, en el que nosotros estamos mirando cosas que pasan, cosas que suceden, ofertas por aquí, oferta por allá. Nosotros tenemos el deseo de progresar, de desarrollarnos aquí, desarrollarnos allá. Y Pablo nos está llamando a la atención, diciéndonos, tengan cuidado, porque la mentira con que Satanás, con que la serpiente engañó a Eva, podría ser que haga efecto también en nuestra vida. El único propósito de Pablo de humillarse es para hacer la obra de Dios. El único propósito de Pablo de aceptar todas sus debilidades es para hacer la obra de Dios. Pero Pablo compara la iglesia con un esposo. El segundo versículo del capítulo 11 dice, porque os celo con celo de Dios. Aparentemente no todos los celos son malos. Hay celos que son de Dios. Y el celo de Dios es amor en acción. El amor de Pablo por la iglesia, el amor de Pablo hacia su llamado, hacia Jesucristo, hizo que Pablo aceptara su humildad. Nosotros podríamos imitar a Pablo, podríamos pensar en imitar a Pablo. Hay una trayectoria de Pablo que debemos de revisar y darnos cuenta de que nosotros no estamos haciendo nada. Y le digo, dice Pablo aquí, al comparar la iglesia con un esposo, y la iglesia ciertamente es un esposo, porque la iglesia es el cuerpo, es el esposo de Cristo. Y Pablo lo compara primero con un esposo. Pero Pablo dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando un esposo no le es sincero a la esposa, ¿qué está haciendo? Hay una infidelidad. ¿Qué es una infidelidad en el matrimonio? Un adulterio. Es un adulterio. Pablo compara a la iglesia con un esposo primero, pero mira cómo Pablo sutilmente viene y le dice que ustedes están cometiendo un adulterio espiritual. Cuando tú no eres sincero a Cristo, estás cometiendo un adulterio espiritual. Cuando tú no eres fiel a Cristo, tú estás cometiendo un adulterio espiritual. Una atención, Pablo no está llamando a la atención en esta hora. Hay momentos que nosotros estamos viviendo ahora de grandes necesidades en nuestra vida. Momentos que nosotros no logramos entender ni vamos a entender. Ahora sí, si nosotros entendemos el llamado de Cristo en nuestra vida, posiblemente Cristo nos prepara para vencer todas esas situaciones. Pablo, en su interés de conciliar la iglesia con Cristo y conciliar la iglesia consigo mismo, sigue diciendo, mira, porque yo le digo esto que yo le digo en el versículo 3. Pablo lo dice aquí en el versículo 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, Pablo le está diciendo, ustedes han cometido el adulterio espiritual.
al aceptar todo eso, han cometido un adulterio espiritual. Ustedes se les ha predicado un evangelio de un Cristo que salva, un Cristo que sufrió y sufrió hasta la cruz, hasta muerte de cruz. Ahora unos grandes apóstoles, unas grandes ofertas, podría venir a hacernos unas ofertas grandes con dos vertientes, porque el engaño siempre tiene dos vectores. Un vector que maneja el engañador y un vector que pone en tu mano para manejarte como una marioneta. Y entonces hay ofertas que pueden venir en nuestra vida en este momento, que nosotros debemos de pensar en quién hemos creído y pensar en el llamado de Cristo. El llamado de Cristo no es algo negociable. No es algo negociable. Es una elección que Cristo mismo hizo. Y no creo que sea negociable. No creo que nosotros tengamos la oportunidad de negociar eso. Ni ningún hermano puede pensar que el llamado de Cristo en la vida de otro hermano puede ser negociado. No. Es que Dios le pudo elegirte y elegirme a mí. Y nosotros, al ser fiel al llamado, Dios tiene un gran propósito que realizar en nuestra vida. Porque en la misma, como Pablo destaca, en este capítulo, Pablo destaca también el consuelo de Dios en medio de la aflicción. Pero ¿por qué Dios consuela a Pablo en medio de la aflicción? Y es que porque Pablo se ha acogido al llamado de Dios y ha prometido ser fiel al llamado de Dios. Pablo llegó a decir un momento, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Y Pablo llegó a recomendarle a la iglesia ser imitadores de mí como yo de Cristo, no como él, sino la vida de Cristo que ven en Pablo. Es lo que Pablo le está diciendo que imitan. Pablo se humilló hasta aceptar ese llamado y quería ser fiel a ese llamado. Pablo, antes de comenzar el ministerio, le dijo al rey Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué le está diciendo al rey Agripa? Mira, rey Agripa, tú me puedes condenar, ya llegué frente a ti, tú me estás juzgando, oye, no fui rebelde, no voy a ser rebelde a ese llamado. Ojalá el pueblo de Dios podría decir lo mismo que dijera el apóstol Pablo al rey, a cualquier oferta que se nos presenta en este tiempo. Este tiempo no es fácil, mis hermanos. Es un tiempo difícil para los que tienen hijos, para los que no tienen hijos y para los viejitos como yo. Es un tiempo bien, bien difícil. Solamente la gracia de Dios en nuestra vida puede permitir que nosotros venzamos. Solamente el poder de Cristo en nuestra vida puede permitir que nosotros nos humillemos. Oiga bien, nos humillemos y aceptemos fragilidades, debilidades, como lo aceptara el apóstol Pablo. Tú puedes creer que no solamente los credenciales de Pablo se vieron amenazados durante ese tiempo que esos grandes apóstoles estuvieron en la iglesia. No solamente los credenciales de Pablo, porque la naturaleza misma de Cristo fue atacada también por esos grandes apóstoles. Las ofertas tienen dos caras. Veo mucha gente, y hago un preámbulo. Hay mucha gente que veo que van detrás de una oferta. Ay, por esto está bueno, qué económico está. Detrás de la oferta hay otra cara. Hay otra cara. Y cada oferta, mis hermanos, tiene dos propósitos. Primer propósito de la oferta es someterte a ti. Y luego de someterte, manejarte a ti. Tenemos que tener cuidados en este tiempo. La táctica de engaño de Satanás hizo eco en la iglesia. La gran mentira de la serpiente hizo eco en la iglesia. Y Pablo tuvo que humillarse, demostrar que eres un apóstol humilde. Pablo, en el versículo 16 del capítulo 11,
dice Pablo, para los que creen que Pablo, hay muchos comentaristas dicen que Pablo utilizó solamente una estrategia. No fue solamente una estrategia. A Pablo ya le decían loco. Y Pablo en el versículo 16 del capítulo 11 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O sea que yo estoy hablando contigo, con ustedes, estoy aceptando el bullying, pero no que yo sea loco. Ahora, si ustedes quieren, dice Pablo en la segunda parte del versículo, dice Pablo: de otra manera, recibidme como loco. Yo voy a seguir aceptando el bullying, voy a seguir humillándome, pero voy a seguir amonestándole a ustedes que tienen que buscar la reconciliación con Cristo. Pablo dice Pablo más adelante, en la última parte del versículo, para que yo me gloríe un poquito. Oiga bien, para que yo me gloríe un poquito. Ahora, cuando Pablo dice eso, también hace la advertencia: lo que hablo no lo hablo según el Señor. Pablo estaba haciendo una defensa ya del trabajo que hizo personalmente. Y muchas veces nosotros queremos defender nuestro trabajo en la iglesia. Queremos ver que hemos trabajado y hay que tomarnos en cuenta. Y hubo un hombre que pasó por trayectorias difíciles y llegó a fundar el hombre que más iglesia fundó en la Biblia. Se llama el apóstol Pablo. Pablo se vio obligado a presentar sus credenciales apostólicas, no como para elevar su figura, para buscar autenticidad, para seguir humillándose y buscar la reconciliación de la iglesia. Un servidor de Cristo es un servidor que entiende que Jesucristo es el todo, en todo y para todo. Pablo en el versículo 22 en adelante le dice, después de decirle: yo lo que hablo no lo hablo según el Señor. Claro que no. Ahora él pasa a explicar su trayectoria apostólica, no como el Señor. ¿Entiendes? Él le está diciendo que no. Pablo dice aquí en el versículo 22: son israelitas, son hebreos, son israelitas, son descendientes de Abraham. Dice: pero yo también lo soy. Pablo está hablando de él, de él. Yo también lo soy. Iglesia, si ustedes le están atendiendo a ellos, yo le he doctrinado a ustedes, ¿por qué ustedes se van detrás de eso? Yo también lo soy. El físico de Pablo, el semblante de Pablo ya no era bueno, no era aceptable. Pablo había pasado por demasiada angustia, y nosotros muchas veces vemos el físico de un hermano y en vez de conmovernos del físico de ese hermano, en vez de conmovernos de lo que está pasando el hermano, lo sacamos, lo apartamos. Y no solamente apartarlo, nosotros le damos una sentencia y decimos que ese hermano está en falta con el Señor. Pablo no estaba en falta con el Señor. Pablo estaba pasando por un proceso porque el Señor llamó a Pablo y el Señor quería a Pablo en ese proceso. El hermano que está a tu lado, Dios lo quiere en ese proceso. No es verdad que yo pudiera llegar a ser como fue mi papá. Mi papá fue un hombre que sufrió, predicó el evangelio, soportó ataques, soportaba todo. Y yo detrás del telón, loco por decirle a mi papá que ya no es verdad, yo no puedo. O sea, que yo quiero decirle que el Señor trata con la hermana Carmen como la hermana Carmen. Él tiene su propio propósito con la hermana Carmen. Tiene su propio propósito con el hermano Joel. No va a ser igual que tú. No sentencia a tu hermano. No le dicte sentencia a tu hermano. Pablo, este hombre está buscando la reconciliación sin buscar autenticidad. No vino con un discurso ostentoso. Buscó que la iglesia entienda que él es un hombre humilde y que se goza en la debilidad. ¿Quién de nosotros quisiera gozar en la debilidad? Cuando yo leí, tengo 4 meses leyendo ese solo
esos dos libros. Segunda de Corintios 11 y 12. Y eso solamente saca lágrimas. Cuando yo leo la trayectoria de Pablo aquí, en el versículo 23 que dice, son ministros de Cristo, dice Pablo, ahora hablo con locura. Porque ciertamente Pablo reconoce que no son ministros de Cristo, pero han engañado a la iglesia. Entonces Pablo dice, yo más. Cuando Pablo dice Pablo en trabajo más abundante, en azote, estoy leyendo en el versículo 23 de segunda de Corintios capítulo 11. Dice Pablo, en azote sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, o en camino muchas veces en peligros de muerte, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Deténgase ahí. ¿Piensa tú que un hombre en la carne soportaría todo eso, toda esa trayectoria? Esas credenciales que están ahí, ¿tú crees que algún hombre alguno podría soportar eso? Dios quería a Pablo a sí mismo. Dios te quiere a sí mismo. Y también el hermano que está a tu lado, Dios lo quiere así. Pablo le está demostrando a la iglesia que en medio de la debilidad aparente está el consuelo de Dios. Si Dios no está ahí, no me venga tú a decir que un hombre con la espalda lastimada se va a meter a cruzar un río para ir a predicar. Un hombre acabado de recibir azote se va a ir a predicar. Un hombre acabado de ser con amenaza de muerte se va a ir a predicar. No es verdad que un hombre, la carne, podía soportar eso. Lo que quiero decirle es que Pablo humilló la carne y dejó que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, tomara control de su ministerio. De otra manera, Pablo no llega, porque Pablo era un hombre relacionado. Pablo era un hombre que podía usar su yo. Él era un hombre criado con Gamaliel, con la gente, con el intelecto de la época. Tenía muy buena, él tenía muy buenas relaciones para pensar en un yoísmo. El Señor humilló la carne de Pablo y utilizó a Pablo. ¿Tú puedes pensar que el Señor está humillando a un hermano para utilizarlo? ¿Tú crees que en tu vida suceden cosas por casualidad, mis hermanos? Tú tienes un llamado. Y Dios, para que tú seas fiel a ese llamado, para que Él te utilice como Él quiere utilizarte, Él va a hacer lo que quiera. Lo que Él quiera va a hacer. Pablo está diciendo, y nos vamos al versículo 27, rápidamente el tiempo no nos va a dar. Nos vamos al versículo 27 para seguir viendo los credenciales de Pablo. Dice Pablo, en trabajo y fatiga, un rostro fatigado. Se notaría, ¿verdad? En muchos desvelos, un rostro desvelado se puede notar en ese rostro. En hambre y sed se puede notar. En muchos ayunos, en frío y desnudez. He ahí la razón por la que la iglesia veía a un Pablo loco. El físico, el semblante de Pablo ya no era el mismo. Pero ese hombre aceptó su bullying de locura y se humilló, aceptó su debilidad
y se fue a buscar la reconciliación de esa iglesia porque fue fiel a su llamado. El llamado de Dios no es negociable, ni tampoco la situación de un hermano, la situación de una hermana no es tampoco una desaprobación divina. La situación de tu hermano puede ser que Dios quiera que ese hermano esté así, o que Dios quiere que yo esté así, y debemos de imitar al apóstol Pablo. Este capítulo ya nos dice que Dios, en medio de la tempestad, en medio de cruzar el río, en medio de los azotes, su gracia está por encima de todo eso. Y la carne, al humillar la carne, Dios puede darnos la carta de victoria. La carta de victoria para continuar. No es verdad, mis hermanos, que Pablo, con todo ese azote, yo me imagino a Pablo cambiándose una camisa ensangrentada, huyendo de un lugar a otro, como cuando salió de Tesalónica, cuando llega ahí en Berea, de un lugar a otro, con la espalda lastimada, y no le quedó, y no vio otro blanco, sino el blanco de ir donde estaba la gente y predicarle a la gente con la espalda mayugada de azotes. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces nos sentimos cómodos aquí. Cuando se habla de salir a la calle a predicar, eso es opcional, no es una obligación. Pablo sintió una obligación. Desde el momento que aceptó la visión camino hacia Damasco, dijo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la revelación. Aceptó. ¿Qué nosotros vemos en el llamado de Dios? Vuelvo y le digo que el llamado de Dios no es negociable. No es negociable. Pablo en el versículo 28 dice, lean conmigo mis hermanos: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. El único blanco, la única meta del apóstol Pablo es fiel al llamado que Dios le hizo. La iglesia era lo único que le preocupaba. Un ministerio grandísimo que él podía destacar y decir: yo fundé 14 iglesias, yo fundé tanto. Y Pablo dice en el versículo 30, leamos también el versículo 29, dice: ¿quién enferma? Y yo no, hasta eso, Pablo se enfermaba con lo que se enfermaban. ¿A quién se le hace tropezar? Hasta sufría por la iglesia de Cristo. El hombre sigue humillado a pesar de su carácter menguado, a pesar de su carácter desfigurado, a pesar de un semblante que parecía un loco, sigue humillado hasta ser fiel al llamado de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 30? A pesar de todas esas credenciales que Pablo presenta desde el 22 hasta el 27 y 28, dice Pablo en el versículo 30: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cuáles son las debilidades de Pablo? La debilidad de Pablo comienza desde el capítulo 23 hasta el capítulo 27. El hombre siguió sufriendo, se humilló. Una iglesia, la de Corintio, tuvo problemas, se metieron los falsos. La iglesia lo llama loco y se presenta allá y él mismo dice: sí, yo soy loco. ¿Tú harías eso? O mejor dicho, ¿haríamos nosotros eso? Dios está llamando hombres que se aferren a su llamado. Y para Pablo aferrarse a su llamado,
Pablo tenía algo más que contar. Al Pablo decir aquí, si es necesario humillarme, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pero vamos a ver rápidamente algo en el capítulo 12, para ver cómo se comportó Pablo ante todas esas adversidades y qué Pablo vivía en todas esas adversidades. Vamos a ver rápidamente, a ver si el tiempo nos da. Dice Pablo aquí, en el versículo 12, ciertamente no me conviene gloriarme. Una advertencia. Pablo todavía no ha terminado de decirle a ese pueblo, a esa iglesia de Corinto, todo lo que él ha pasado, todo lo que ha pasado en su vida. Y aquí en el capítulo 12 inicia otra vez Pablo diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Sigamos leyendo, mis hermanos. Dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 12, dice, conozco a un hombre en Cristo. Observen que Pablo está hablando se sitúa en la tercera persona del singular. No está hablando como Pablo se está situando en la tercera persona del singular, contar de no gloriarse. Pablo no quiere sublevarse, no quiere la autenticidad. Pablo quiere humillarse hasta conciliar, atraer esa iglesia de Cristo. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo vuelve y lo recalca en el versículo 3, dice, conozco a tal hombre, otra vez en la tercera persona del singular, para no presentarse como alguien importante. Dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Yo me imagino un apóstol de este tiempo, un evangelista de este tiempo, con esta experiencia, haciendo cruzada en nombre de esta experiencia, saliendo en la prensa, saliendo en Facebook 7 veces al día con esta experiencia de Pablo. Pablo dice, ciertamente, antes de contar la experiencia, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Pero también vemos que Pablo dice aquí, de tal hombre me gloriaré, pero Pablo no quiere gloriarse. ¿Y de qué hombre se quiere Pablo gloriar ahora? ¿Dónde está? ¿En qué hombre se quiere gloriar Pablo? Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo, en el versículo 2. De ese hombre en Cristo, sí dice Pablo que se va a gloriar, pero en cuanto a la carne, Pablo humilló la carne en su totalidad. Pablo reconoció el efecto que puede producir la carne tratando de ser ostentoso y humilló la carne. Pero escuchen aquí lo que dice Pablo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Podríamos nosotros ser así? Porque ese yo es tan sutil en nuestra vida. Ese yo se esconde detrás de la maraña del mal mismo en nuestra vida. Y ciertamente no podemos no podemos negarlo. Nos convence en determinado momento. Nos hace sentir quién, nos hace sentir alguien. Pablo no se sintió nadie. Ya no vivo yo, sino vivo en Cristo en mí. Pero vamos a ver otra parte. Dice Pablo aquí en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ya ustedes tienen todo los credenciales de Pablo. Pablo utiliza sus debilidades para gloriarse. Pablo viene a gloriarse, gozándose en toda esa trayectoria angustiosa que pasó para humillar la carne. Oye, mis hermanos,
sin aferrarse al llamado, no podemos hacerlo. Si tomamos en cuenta la carne, no lo vamos a hacer. Dice Pablo en el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. ¿Qué verdad diría Pablo que los falsos apóstoles que los grandes apóstoles no podían decir? Esa lista de credenciales son las verdades tangibles de Pablo. Pablo diría la verdad, pero lo dejo. Mira por qué razón lo deja Pablo, mis hermanos. Lean esta parte conmigo. Dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más allá de lo que en mí ve y oye. ¿Qué es lo que ven en Pablo? Pablo ya es un hombre desfigurado y eso es lo que están mirando de Pablo. Hasta llamarlo, hasta ponerle bullying. La iglesia no quiere saber de Pablo porque para ellos Pablo no es nadie. Ellos piensan que un apóstol no podía estar en la condición de Pablo y Dios está trabajando con Pablo en medio de esta situación. Y Pablo se acomoda tanto en sus debilidades, Pablo se acomoda tanto en esas credenciales angustiosas y dice, no quiero que nadie vea más allá de eso. Quiero que ustedes me vean así mismo, con esa humildad, con ese bullying, pero quiero que ustedes se reconcilien con Cristo. ¿Qué ejemplo más grande? ¿Qué ejemplo más grande, mis hermanos? ¿Qué es lo que oyen de Pablo? Lo que oyen de Pablo es que Pablo le está diciendo que ustedes están desposados con un solo esposo y ustedes han sido infieles. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes oigan eso de mí. Pero Pablo dice algo aquí que muchas veces nosotros no quisiéramos aceptar o quisiéramos verlo como extraño. Dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios quería a Pablo así. Dios quiere a tu hermano así. Dios quiere a tu hermana así. No desprecie la situación de tu hermano, ni piensa que tu hermano de alguna manera está siendo desaprobada divinamente. La desaprobación divina no existe para nosotros. Nosotros somos aprobados desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene una forma de tratar con cada uno de nosotros y esa forma de tratar depende de cómo nosotros menguemos la carne. La carne hay que menguarla y permitir que la gracia de Dios sea. Por encima de cada situación que pase en nuestra vida, es necesario menguar la carne y dejar que Dios sea. Pero Pablo dice que tenía el aguijón en la carne, fue para evitar que se enalteciera. Y nosotros, tanto que nos gusta sentirnos enaltecidos, no podemos negarlo. Somos testigos fiel de eso. Nos gusta enaltecernos. Sin embargo, cuando nos enaltecemos, menguamos la posibilidad de que se destaque, se refleje la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Podríamos tratar de menguar y dejar que la gracia de Dios sea sobre nosotros. Vamos a leer hasta el versículo 9. Lean el versículo 9 conmigo. Dice Pablo, vamos a leer el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo llegó un momento a decirle al Señor, quítalo. No era fácil pasar por esa trayectoria que pasó Pablo y que en algún momento no viera la necesidad de decir, mira, no era fácil. Pero Pablo, el Señor le dio un booster a Pablo. El Señor le dice a Pablo en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Qué versículo más bonito, mi hermano. Qué versículo que nosotros nos gusta escuchar. Nos gusta acogernos a la primera parte del versículo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero que antes de que Pablo dijera eso, ¿cuál era la vida de Pablo? Una vida humillada en la debilidad. Una vida humillada en la fragilidad. Vivía con su debilidad, se gozaba en su debilidad. Y nosotros ciertamente, cada vez que leemos ese versículo, cogemos un booster diciendo, escuchando, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿cuál es la vida de nosotros? La segunda parte del versículo indica que Pablo se gozaba en su debilidad desde antes de escuchar la primera parte del versículo. Ese por tanto que está ahí, mis hermanos, ese por tanto, oye, escúchenme, ese por tanto que está ahí, antes del enunciado o después del enunciado, dice Pablo, por tanto, eso quiere decir, cuando yo escuché eso, me alegré. Eso es lo que quiere decir Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en lo que es mi debilidad. Pablo vivía gozándose en su trayectoria, vivía gozándose en los latigazos. Yo recuerdo una vez agarraron a Pedro y a Juan y le dieron unos latigazos, y cuando lo contaron y le dijeron, se sintieron bien por lo que le tuvieron por digno de ser azotado por la gracia, por el nombre de Cristo. Nosotros, ¿qué hacemos? Salir a predicar nos resulta un poco difícil. Ahora vemos a un hombre, el ejemplo de un hombre con un llamado de Dios que también tenemos, que se lanza a cruzar un río con la espada ensangrentada, que se lanza a cruzar donde en peligro de muerte, recibir azote. Tuvieron que descolgar una noche porque en Damasco volvieron a tratar de agarrarlo para matarlo y tuvieron que descolgarlo. Y el hombre lo que hace es que sale a predicar. Nosotros nos dice, el viernes vamos a estar a las 7 de la noche y tiene que ser opcional porque ponemos un pero. El llamado de Dios en nuestra vida tiene un buen resultado, y esa gracia que dice aquí, por tanto, dice, bástate mi gracia, y es porque Pablo humilló la carne para llenarse de la parte espiritual. Si la carne no se humilla, Pablo no cruza el río, mis hermanos. Pablo se humilló, aceptó bullying, aceptó todo y se mantuvo fiel al llamado, y después escuchó algo que nunca había oído del Señor: bástate mi gracia. Cuando Pablo oyó eso, le está diciendo a los hermanos, yo abrí mi brazo, estoy bien, porque eso es lo que yo he aceptado, eso es lo que yo he vivido, en eso me he gozado. Pablo sigue diciendo en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, porque cuando la carne es débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios estaba por encima de ¿qué? En las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Entonces, la gracia de Dios está por encima de cada situación de nuestra vida. Pablo cruzó, mis hermanos, aceptó. Yo le soy sincero, al segundo latigazo yo estaría botando el foro. Al segundo latigazo, mis hermanos, estaría diciendo ya, basta. Y podía estar pensando que Dios no está en el asunto. Dios estaba en el asunto, porque dice aquí, y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo escribe ese versículo para dejar entender que su gran aguijón no es una enfermedad como muchos lo quieren poner.
el gran aguijón de Pablo está en el versículo 27, en el versículo 28 del capítulo 11. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, lo que agolpeaba a Pablo, mis hermanos. Lean el versículo conmigo, vamos a leerlo todo ese versículo. Además de otras cosas, de toda esa angustia que dijo Pablo, además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa no es un aguijón ni no es una enfermedad. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día. Eso pesaba sobre el hombro de un hombre que recibió el llamado y fue fiel al llamado de Dios. Si Dios nos ayudara a tomar esa parte como ejemplo, esos dos pasajes me sacaron lágrimas al examinarme a mí mismo. Y muchas veces quisiera entender que ciertamente nada he hecho con tal de seguir hacia adelante. Cada vez que nosotros nos consideramos a nosotros mismos, entonces no vamos a cruzar el río con la espalda lastimada. No vamos a cruzar el río con la espalda lacerada. Estaríamos dispuestos a echar para atrás. Pero Pablo, al cruzar el río, decidió menguar la carne, aceptar su debilidad, vivir en la debilidad, gozarse en la debilidad. Dios le dio un booster. Mi gracia te basta, Pablo. Dios le dio un booster a Pablo. Mi gracia te basta, apóstol Pablo, y pudo terminar su carrera. Si nosotros, mis hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, nunca veo nada fácil que venga o que ha de venir. Creo que las cosas vienen difíciles. Pero el ser fiel al llamado de Dios, no importa la hora angustiada, no importa espalda lacerada, vamos a entender, la carne se va a menguar. ¿Quién ayudó a Pablo a menguar la carne? Dios, porque Pablo se hizo fiel y fue fiel al llamado. Pablo dijo que el aguijón en su carne fue que Dios le mandó un aguijón en la carne y era únicamente para menguar a Pablo. Y nosotros a veces vemos al hermano mal. El hermano tiene 1 año, 5 años, 10 años y tú lo ves en la misma situación y creemos que Dios no está trabajando con ese hermano o con esa hermana. Dios está en la vida de ese hermano, en su dolor, en todo está ahí. Y podría ser que un día escuchemos esa gran respuesta, ese gran booster: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a entender. Bendice tu palabra en nuestra mente, en tu pueblo, Señor. Es bien difícil para nosotros, pero ayúdanos, Señor, a que ese yo no tome lugar en nosotros y que tu llamado tome lugar. Menguemos la carne y que espiritualmente crezcamos. En el nombre de Jesús.